Hola amigos de Ultra Argentina, les traigo un nuevo video, en este caso analizando los resultados del censo colombiano. Tenemos que las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, fueron realmente muy malas. Ellos habían proyectado que para este año iba a haber aproximadamente 50 millones de habitantes en Colombia. El censo dio por resultado que hay 45,5 millones de habitantes en Colombia, entre nacionales y extranjeros. Entonces tenemos un error muy grande de más del 9%, y esto se explica por distintos factores. Uno de los factores que al parecer no tomaron en cuenta es que la tasa de fertilidad en Colombia viene bajando aceleradamente en los últimos años. Estamos hablando de que las últimas cifras nos hablan de 1,8 hijos por mujer colombiana. Eso está por debajo de la tasa necesaria para el reemplazo poblacional, es decir, la tasa de fertilidad necesaria para reemplazar una población, es decir, para que mantenga un número estable, es 2,1 hijos por mujer. Esto está, bueno, obviamente, de seguir esta tendencia, de no haber un cambio en la tasa de fertilidad, la población colombiana empezaría a bajar en las próximas décadas. Este es un factor importante. Después, otro factor importante que no se tomó en cuenta, al parecer, es la emigración colombiana, que es muy fuerte. La emigración colombiana es muy grande. Tan grande, de hecho, que supera a la venezolana. La diferencia entre ambas es que la emigración venezolana se dio en un corto tiempo. Entonces hoy en día hay aproximadamente 3 millones de venezolanos viviendo en otros países. Relacionado a eso tenemos que en Colombia, según el censo, hay aproximadamente 800.000 venezolanos viviendo en Colombia, que representarían el 87,5% de los inmigrantes. Y solo el 12,1% de los inmigrantes serían de otros países que no son Venezuela. Entonces principalmente los venezolanos se fueron a Colombia. Es decir, el grupo más grande de venezolanos fuera de Venezuela está en Colombia. Pero entonces, como dije previamente, si sumamos todos los emigrantes venezolanos alrededor del mundo, hoy en día estamos hablando de 3 millones de personas. Pero si sumamos todos los emigrantes colombianos alrededor del mundo, estamos hablando que los mismos organismos estatales de Colombia nos dicen que hay casi 5 millones de colombianos viviendo en otros países. 4.700.000 colombianos. Muchos estaban en Venezuela, muchos se fueron a Estados Unidos, España, Ecuador, Canadá, Panamá, Italia, Francia, Reino Unido, Chile, etc. Entonces tenemos que estos dos factores llevan a que la población en Colombia no crezca. Es decir, la baja de la tasa de natalidad, la emigración, provocó que la población colombiana no creciera mucho en estos últimos años. Y esta tendencia parece que se está acelerando, es decir, si la tasa de natalidad se mantiene tan baja, inevitablemente la población de Colombia va a empezar a descender. Entonces también hay que tomar en cuenta que esta población de 45,5 millones de habitantes tiene en cuenta los inmigrantes y la gran inmigración venezolana, es decir, que si no hubiera habido una inmigración venezolana en los últimos años, la población en Colombia sería de 44 millones de habitantes, aún más bajo todavía. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? No solo es eso, sino que también tenemos que la población colombiana está envejeciendo. El porcentaje de colombianos mayores de 60 años pasó del 9% en el 2005 al 13% en 2018. Entonces también tenemos que el porcentaje de niños, es decir, se toma niños de lo que sería entre 0 y 14, estadísticamente se los toma así, disminuyó del 30, un poco más del 30% al 22,5%. Entonces tenemos que la población colombiana está bajando su cantidad de niños, es decir, que en el futuro va a haber menos gente de seguir las tendencias. Otro dato que apunta a que este fenómeno tiene que ver con la emigración es la cantidad de mujeres y hombres que hay en Colombia. En Colombia hay más del 51% de la población femenina y menos del 49% masculina. No está muy lejos de los datos de la gran mayoría de los países, pero en general cuando una población tiene poco más del 51% de la población femenina, significa que hay una gran emigración de hombres a otros países. De hecho, internamente en Colombia tenemos que esa proporción de sexos varía según la región colombiana. Entonces, mientras que en las áreas urbanas grandes hay mayor cantidad de mujeres por hombres, en las áreas
rurales, esto se invierte, y eso tiene que ver justamente porque en las áreas, desde las áreas rurales emigran gran cantidad de mujeres buscando trabajo a las áreas urbanas, y esto a nivel país se repite, ya que gran cantidad de colombianos emigran a otros países y esto genera un desbalance en los sexos. Entonces tenemos un cambio acelerado en los últimos 13 años, en el cual el gráfico de la estructura de la población cambió y se está acercando a lo que sería un gráfico de la estructura de la población de los países más desarrollados, en el cual aumenta la cantidad de gente mayor, aumenta la cantidad de adultos y disminuye la cantidad de jóvenes y niños. Entonces, Colombia está pasando una transición demográfica que muchos otros países pasaron, muchos otros países. Lo sorprendente del caso colombiano es que esta transición se hizo en muy poco tiempo, en pocas décadas. Y probablemente esta última década de la transición fue más fuerte. Esta estructura poblacional cambió dramáticamente. Entonces, ¿qué hay que esperar de Colombia demográficamente estos próximos años? Y bueno, sin duda alguna veremos una población colombiana más envejecida, donde haya mayor cantidad de adultos mayores, donde vemos también una gran cantidad de gente que vive sola, es decir, los hogares unipersonales subieron del 11% al 18%. Esto también tiene que ver con las grandes tendencias mundiales a la atomización, donde gran cantidad de gente termina viviendo sola en departamentos en las grandes urbes. Vemos también una feminización de la población, esto relacionado a la emigración masiva de hombres colombianos buscando un mejor pasar en otros países. Hay muchos factores que explican este gran cambio demográfico en los últimos 10 años. La población colombiana va a ser más vieja, más mujer, va a haber menos jóvenes. Entonces tenemos que eso lleva también aparejado grandes cambios sociales, y obviamente tiene que ver también con la seguridad social, las jubilaciones y otros factores que pueden realmente ser bastante dificultosos de manejar y que de hecho está pasando en muchos países donde no hay suficiente cantidad de aportantes para las jubilaciones para mantener el sistema de seguridad social. Eso también es un factor muy importante que hay que tener en cuenta. Así que vemos, Colombia cambió radicalmente estos últimos 13 años, cambió muy rápido, aceleradamente, porque hubo una confluencia de factores. La baja tasa de natalidad, el aumento de la expectativa de vida, la gran tasa de emigración, y ahora se suma el fenómeno de la inmigración venezolana, pero hay que ver durante cuánto tiempo y cuál es el efecto a largo plazo. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este análisis del último censo colombiano, que según los colombianos dicen que se descachó, hubo un error muy grande en las estimaciones, un error bastante sorprendente la verdad, porque son una diferencia de 5 millones de personas. 5 millones de personas, estamos hablando de 1, 2, 3 millones de personas, 5 millones de personas. También hay un fenómeno interesante, es que Colombia, si mantiene este ritmo de crecimiento poblacional, va a ser superada por la Argentina y va a pasar a ser el cuarto país más poblado, y Argentina el tercero lugar que ocupa hoy Colombia, detrás de Brasil y México. Brasil es otro país que también está pasando una transición demográfica acelerada, la población también bajó muchísimo la tasa de natalidad, subió la expectativa de vida, y vemos que la población brasileña también está estancándose y probablemente en las próximas décadas empiece a bajar. Pero bueno, eso es otro tema relacionado a Brasil. Espero que les haya parecido interesante este video. Pónganle me gusta si les gustó, compartan si les parece que vale la pena compartirlo, suscríbanse al canal donde hago análisis geopolíticos, análisis de distintas cuestiones demográficas, étnicas, noticias de la guerra de Siria, muchas cosas más. Chequen el canal, vean los videos. Subo contenido diariamente, excepto los domingos y algún día que no puedo terminar el video, no a tiempo. Así que bueno. Y gracias a todos los que comparten mi video, que realmente ayuda mucho al crecimiento del canal. Así que bueno. Buen fin de semana. Saludos.